Bienvenidos y bienvenidas, almas de luz y amor, a este vuestro canal, los podcasts de Libélula Radio Online. Hoy voy a compartir con vosotros una historia, un cuento con moraleja y con una enseñanza final que me contó mi padre, que Dios lo tenga a su lado, para explicarme cómo las cosas en la vida ocurren siempre por un motivo. Cuando los ciclos se terminan, cuando todo aquello que nos ocurre es porque lo que viene es mejor. Con vosotros al micrófono, J. Rochi. Vamos a situarnos después de la guerra de España, sobre 1940, y vamos a buscar un escenario en Galicia, donde las aldeas están muy hacia la montaña y donde realmente hay pocos medios para comunicarse entre las aldeas. Los caminos son caminos muy estrechos, muchos están deteriorados, son de tierra, no están asfaltados. Y vamos a ver en esta historia. Empezamos con dos personajes. Un sacerdote que tiene las tres iglesias que pertenecen a una parroquia y que él atiende junto con un monaguillo. El monaguillo es un chiquito muy joven, de allí, de una de las aldeas. Desde bien pequeñito ayudaba al sacerdote en las Eucaristías y en todos los actos que tenían las parroquias de las tres aldeas, y se desplazaba con una moto, con el sacerdote, una moto pequeña, para atender las distintas parroquias, iglesias de las aldeas. Y así, todas las semanas, pues se dedicaban a atender a todos los feligreses que iban a la iglesia. Llegó un momento que el sacerdote se jubiló y entró un sacerdote joven, con otras ideas, con otra forma de comunicar con los feligreses. Quiero dejar claro que el monaguillo que tenía el sacerdote anterior, que era un chiquito de 13, 14 años como mucho, no sabía leer y escribir. Desde bien pequeñito se había dedicado a ayudar al sacerdote en las tareas de las parroquias y no sabía leer y escribir, pero bueno, tampoco lo necesitaba para lo que tenía que ayudar al sacerdote. Llegó este nuevo sacerdote joven, con otras ideas, con otra forma de comunicar, y entonces le dijo al monaguillo que necesitaba que él supiera leer y escribir, porque claro, la forma en la que él quería comunicarse con los feligreses, pues llevaba consigo escribir y leer. Por lo tanto, el monaguillo tuvo que dejar de ayudar al sacerdote y salir de la iglesia.
este sacerdote nuevo pues buscó a otro monaguillo que sí que sabía leer y escribir. Y ahora nos centramos en el monaguillo que no sabía leer y escribir. Claro, para él fue un drama tremendo, porque toda su vida estaba en la ayuda al sacerdote, a atender a los feligreses, a atender las necesidades de las 3 iglesias o de las 3 parroquias, que eran las que atendía este sacerdote. Entonces para él fue un caos. Tuvo que dejar aquello que le daba de comer. Y él tenía una bicicleta vieja y le acopló una especie de remolque, como estos que vemos a veces que llevan a una mascota detrás, ¿no? Y le acopló un remolque. Y en este remolque empezó a poner cosas para vender en las aldeas, como conocía a las personas que vivían allí. Y tenían serios problemas para poder, porque allí de vez en cuando subía, pues eso, algún vendedor y vendía cosas. Y este hombre empezó con productos de menor calidad, pues calcetines, ropa interior, alguna zapatilla. Iba por las aldeas vendiendo y el hombre, pues bueno, se defendía, el chiquito este se defendía porque había sabido acoplarse por obligación a una nueva actividad que él desconocía, él no sabía nada de esto. Bien, llegó un momento, se hizo un poco más mayor y emigró a Cuba. Una vez en Cuba, pues estuvo trabajando en tiendas de ropa, estuvo trabajando en negocios que tenían que ver con lo textil, y de ahí, cuando pudo, pasó a Estados Unidos. Y con lo que él había aprendido en Cuba, pues ya que todos sabemos que Estados Unidos es una tierra, aún a día de hoy, en algunas cosas está el sueño americano de empezar de cero y poder llegar a desarrollar un negocio, pues este chico empezó a montar tiendas y con los años creó un imperio potente con grandes almacenes donde vendía de todo, vendía pues ropa, vendía electrodomésticos. Y ya cuando hizo un capital importante, la idea de él era volver a su tierra, volver a su país. Vendió aquello, sacó mucho dinero de la venta porque aquello estaba ya muy encauzado, y se vino a España. Imaginaros una España de posguerra de los años 50 y pico, los años 60, todo por hacer todavía. Y empezó a crear, como tenía dinero, empezó a crear un modelo de negocio como el que él había tenido en Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea de la similitud del negocio, imaginaros que viene aquí y crea una especie del Corte Inglés, ¿no? Y no es por hacer publicidad, simplemente es para que nos situemos qué tipo de negocio empieza a montar. En una España en la que no había nada de esto. Eran tiendas de barrio, tiendas locales, todo era como muy pequeñito. Y entonces empezó a crear este modelo de negocio que aquí en España no se conocía y que tuvo muy buena aceptación. Empezó por Madrid y se fue extendiendo por todo el país. Bueno, este chiquito llegó, se hizo mayor,
como era muy introvertido porque lo había pasado muy mal y no era un chiquito que la vida le hubiera sonreído, pues era una persona bastante introvertida, muy callada, muy de estar siempre en un segundo plano. No le gustaba figurar, no daba entrevistas, no salía en televisión, no quería hablar con nadie. Claro, este hombre llegó y cuando ya empezó a crear este imperio tan grande, pues la verdad es que este negocio se hizo famoso y pasó las fronteras de lo que era España, y ese modelo pues empezaban a estudiarlo en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Era como un modelo a seguir, ¿no? Pero este hombre siempre estaba en un segundo plano, no le gustaba el protagonismo, no quería ser importante. Y en una de las poquitas, de las contaditas entrevistas que hizo, ya siendo ya mayor, bastante mayor, ya con todo el negocio en marcha y ya lo tenía delegado en los ejecutivos que él tenía. En una de las poquitas entrevistas le hizo la revista People, le hizo una entrevista. Y bueno, dentro de las preguntas que estuvo preguntando y que él contestaba y que él iba diciendo y que el otro le preguntaba y tal, hubo una pregunta que fue clave en toda esa entrevista que él tuvo. Y esa pregunta es cuando le preguntó el periodista: bueno, ¿y usted, que no tiene estudios, que no sabía leer y escribir? Hombre, ahora ya sabe leer y escribir algo, pero usted, que en su momento no sabía leer y escribir y ha llegado a este nivel de empresa que la ha creado usted sin saber leer y escribir, ¿dónde habría llegado usted si hubiera sabido leer y escribir? O sea, la tierra le hubiese quedado pequeña. ¿Dónde hubiera llegado? ¿Cuál sería su techo? Me imagino que más de uno ya sabe lo que contestó. Pero por si acaso os lo voy a decir yo. El hombre se quedó callado, miró fijamente al periodista y le dijo bajando la voz: si yo hubiera sabido leer y escribir, hubiera llegado a Monaguillo. ¿Qué os parece? Claro que tenía razón. Si él hubiera sabido leer y escribir, el sacerdote no hubiera prescindido de él. Por lo tanto, hubiera continuado siendo monaguillo. ¿Os dais cuenta de la moraleja de esta pequeña historia o cuento, que además de entretener, busca transmitir una enseñanza, una lección de vida que nos deja las siguientes reflexiones? Mirad, a veces estamos en situaciones muy cómodas. Estamos en unas situaciones en las que estamos en nuestra zona de confort, en el aspecto que sea, laboral, sentimental, personal, familiar. Y Dios, que tiene unos planes para cada uno de nosotros, a veces nos tiene que dar un pequeño empujón para que salgamos de esas situaciones que nos están perjudicando, pero que por miedo, por
tener respeto a lo desconocido, por no valorarnos, por no tener confianza, primero en nosotros mismos y después en Dios. Entonces Él nos tiene que dar un pequeño empujón para que nosotros iniciemos nuevas etapas, nuevos desafíos que mejoren nuestra situación material, nuestra situación espiritual, nuestro despertar de conciencia, que le demos 180 grados de giro a nuestra vida. Y sobre todo nos enseña a que confiemos en Él. Sí que es verdad que muchas veces los cambios, y dependiendo a qué edad, nos dan miedo. Pero tenemos que saber que en la vida no todo es para siempre, según lo miremos por suerte o por desgracia. Porque lo que nos perjudica también deseamos que se acabe. Y lo que nos beneficia o nos da salud o nos da felicidad, queremos que nos dure más. Pero todo por suerte o por desgracia, los ciclos de la vida tienen un final. Y siempre, dentro del plan de Dios, lo que se termina, lo que se va, es para dar paso a algo mejor. Entonces, esta moraleja, ¿qué nos dice? Que el monaguillo, si hubiera sabido leer y escribir, no se habría movido de donde estaba, porque estaba cómodo, estaba tranquilo, lo tenía todo cerca. Él no tenía que pensar en nada. Todo esto lo llevaba el sacerdote y estaba feliz. Pero claro, llega un momento que en los planes de Dios está que Él no se tiene que quedar donde está. Y como Él no toma iniciativa porque está en su zona de confort, pues Dios le da un pequeño empujón. ¿Cuál es el empujón? El que llega un sacerdote nuevo y que necesita otras prestaciones del monaguillo que él no le puede dar. Entonces, ese empujón te obliga, sí o sí, a cerrar un ciclo. Y te obliga por necesidad a pensar de qué manera puedes seguir adelante. Y este chico, siendo joven, pues con la bicicleta que tenía vieja, pues empezó a vender por las aldeas, pues ropa que compraba, zapatos, zapatillas, y de ahí fue cuando emigró a Cuba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que hay que confiar en Dios. No hay que tener miedo a los cambios. Hay que saber que las cosas a veces ocurren para que demos un giro a nuestra vida. En cualquier ámbito, ámbito profesional, ámbito sentimental, ámbito familiar, todo ocurre por un plan que tiene Dios para nosotros. A veces estos cambios que nos pone Dios normalmente tienen un coste económico, porque nos cuesta dinero, o tiene un coste en la salud, porque nos coge una depresión, porque no lo gestionamos bien. Incluso a veces nos perjudica en ambos casos, en lo material y en la salud. Pero hay que dejar el miedo que nos atenaza, hay que dejarlo fuera. Porque no nos deja pensar. El miedo no deja que tú decidas. No deja que tú veas con claridad dónde quieres ir y qué quieres hacer. Por eso Dios nos da el impulso para que nos movamos y para que tomemos decisiones. Esta es la moraleja
de esta maravillosa historia, de este cuento, que no tiene nada que ver con nadie real. Es un cuento, es una historia. Pero que tengamos la confianza en que las cosas a veces nos tienen que venir mal dadas para forzarnos a terminar con un ciclo o a poner fin a una dinámica que nos está perjudicando y que por miedo o por no tomar decisiones no hacemos. Por lo tanto, confiemos en que todo obedece a un plan de Dios. Y he querido compartir con vosotros esta historia que me contó mi padre, porque yo era muy pequeño y se me quedó muy grabada. Porque la contestación que da este señor, ya siendo muy mayor, en una de las contadísimas entrevistas que dio, cuando le preguntó el periodista: ¿y si usted, no sabiendo leer y escribir, ha sido capaz de crear este imperio económico y empresarial? ¿Dónde hubiera estado su techo si hubiera sabido leer y escribir? Y contestó: me hubiera quedado de monaguillo. Gracias, almas de luz y amor, por escuchar esta bonita historia, este cuento que nos tiene que dar la esperanza, la confianza, la paciencia, aceptar que todo pasa por algo. Yo cada día vivo situaciones personales que cuando rasco y leo la letra pequeña de lo que me está pasando, me doy cuenta que muchas cosas de las que me ocurren en mi día a día es para aprender, es para cambiar una dinámica, es para cambiar un ciclo. Y eso me da paz y tranquilidad, porque sé que nada es para perjudicarme, aunque en el momento que nos ocurra nos perjudique como le perjudicó al monaguillo. Se quedó sin trabajo. ¿Qué iba a hacer? No fue fácil para él, ni para nadie. Pero a veces las situaciones, la necesidad te obliga a que pienses y a que tomes una decisión. Y ahí está la clave del aprendizaje, de lo que Dios nos manda. Confiar. Bueno, J. Rochi ha estado con vosotros. He querido compartir esta historia que me la contó mi padre una vez y se me quedó grabada. Que terminéis bien el día. Ya sabéis que os quiero mucho. Gracias por escucharme, y si a alguien esta pequeña historia le ha aportado alguna luz o le ha hecho reflexionar y ver que todo tiene un porqué y que aunque nos perjudiquen, los cambios a la larga van a ser positivos. Si todo esto ha servido para algo, me alegra muchísimo haberlo compartido con vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Os quiero, almas de luz y de amor.